Dios te bendiga, mi hermano. Soy el hermano evangelista Wilson Matusalén desde la ciudad de Vancouver, Canadá. Vamos a tocar un tema muy interesante en esta preciosa tarde, porque ya los pueblos, las naciones están claudicando y pecando contra Dios. Hoy se están peleando los reinos del mundo. Esta guerra viene casi desde el principio de las generaciones, desde que se empezó a poblar la tierra. Se han venido matando por propiedades, por terrenos, y esa es la problemática del ser humano hasta el día de hoy, el poder. Todo el mundo quiere el poder. Y vamos a ver por qué Dios va a venir a quitar el poder de los reinos del mundo. Todos los reinos se van a sujetar al gran Dios, al Todopoderoso, porque Dios sí sabe controlar el alma y la mente del ser humano y el corazón, y domarlo y sedarlo para que le obedezcan en cuanto a su palabra. Hoy estaba viendo el video de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Nueva York, donde Gustavo Petro supuestamente se hizo famoso con una frase. Dijo muchas verdades, pero dentro de muchas verdades también este hombre ignora algunas cosas espirituales. Él no sabe que la guerra es espiritual. Tiene mucha razón en muchas cosas, porque muchos han idolatrado a Estados Unidos y al Estado de Israel, no al pueblo de Israel, sino al Estado de Israel, el cual son dos maquinarias de guerra que ha levantado Satanás en esta tierra para dominar y gobernar la tierra. La Biblia le llama al poder político que domina la cabeza de Estados Unidos, que es el imperio más poderoso de esta tierra. Quien le ha dado ese poder a Estados Unidos es la bestia de Apocalipsis. La bestia de Apocalipsis no es Satanás. Satanás está fuera de este margen, pero él ordena todas las cosas. Y el otro poder es el falso profeta, el cual, si usted no conoce la raíz, usted puede decir, lo gobiernan de Europa, de Roma. No, pero es que ese poder viene trabajando unido con el gobierno judío desde los tiempos que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Se unieron, vendieron la ley, hicieron una ensalada de la ley para evangelizar al mundo de acuerdo a la doctrina de ellos y no a la doctrina de Cristo. Pues eso es lo que tenemos hoy en día, cristianismo mezclado con paganismo, y tenemos que tener cuidado con esto. Muchos aplauden cuando Estados Unidos hace la guerra en nombre de Dios, Israel hace la guerra en nombre de Dios. Ahí es donde uno tiene que ponerse los pies sobre la tierra y ser inteligente y meditar en la palabra de Dios, porque Cristo no mandó a nadie a hacer guerras ni a pelear. Cristo vino a hablar de amor, de poner una mejilla, si te dan una, poner la otra. Cristo vino a decir, ama a tu enemigo. ¿Sí me entiende? Entonces no se puede contradecir la Biblia. El mismo Dios que dice no matarás no puede decir matar al mismo tiempo. Entonces son cosas que usted tiene que sacarlas de su mente, cosas que se le han metido en la cabeza. En la iglesia nos enseñaban un coro que no debería de existir. Por tiempo se ha cantado, David mató a 1000, o Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. El pueblo se regocijaba. ¿Por qué un pueblo se va a regocijar? Porque maten seres humanos. Entonces son cosas que en nosotros, en nuestro éxtasis de religioso, por querer ser parte de un grupo religioso, caemos en estos pecados. Debemos de meditar en la palabra y no ser fundamentalistas en cuanto a la creencia, sino ser racionales. Vamos a ver. Entonces Israel quedó sola. En las Naciones Unidas todo el mundo se fue cuando el primer ministro israelí dio su discurso. Todo el mundo se fue. Ya está escrito que Israel va a quedar solo, pero no en sí va a quedar solo, porque Dios está con ellos. Dios peleará la batalla. Todas las naciones irán contra Israel, pero Dios va a venir a poner las naciones en su lugar. La séptima trompeta. Vamos a ver por qué se pelean el poder en este mundo, porque hay guerra de poderes, y vamos a hablar qué va a pasar en estos tiempos venideros, porque el hombre no puede gobernarse a sí mismo ya. El hombre no puede administrar la tierra, no pueden administrar un país, porque ahí va la corrupción, ahí va la maldad, va el poder, que me lo quieren quitar, mando a matar a aquel, y entra el pecado en medio del poder, si usted no tiene el temor de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la séptima trompeta. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que todas las naciones del mundo van a venir a ser de nuestro Señor Emanuel,
como usted le conoce como Jesucristo. El verdadero nombre fue Emanuel. Ese nombre fue quitado. Un día vamos a hablar de este tema también. ¿Por qué se quitó el nombre? Se dejó la Biblia, la doctrina, pero se quitó el nombre. Porque el nombre atormentaba a los demonios. Los judíos no querían oír ese nombre. Prohibían a los discípulos de andar enseñando y predicando en ese nombre. Entonces podemos ver que a nosotros se nos dio una mezcla. Verdad con paganismo mezclado. Y eso es lo que tenemos hoy en día como evangelio. Daniel 2:44 habla también acerca de los reinos. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Todo reino que se le oponga al Mesías, a Emanuel, en su reinado, cuando venga a reinar aquí en la tierra, que ya estamos a punto de que esto acontezca o suceda, pueden ser años, meses, no importa, pero que va a suceder, va a suceder. Entonces va a dominar todos los reinos de la tierra y todos los reinos le obedecerán y se sujetarán a él, porque el que no se sujete va a ser despedazado y desmenuzado, dice la palabra de Dios, porque Dios sí tiene armamento de verdad. El hombre puede tener bombas nucleares, puede jactarse de tener bombas de destrucción masiva, pero Dios puede controlar todo eso y apagar todo eso, dardos o ese juego del enemigo. Dios tiene meteoritos para tirar desde arriba a la tierra a cualquier nación y destruirla. Así que no se meta con Dios. Apocalipsis 10:7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces yo pienso que esta voz del séptimo ángel va a ser cuando la invasión de Rusia y los países musulmanes árabes vayan en contra de Israel en la guerra de Gog y Magog. Ahí puede hacer que Cristo en ese momento, cuando venga a defender a su pueblo, pueda que levante a su pueblo nuevamente y empiece a gobernar la tierra. Y dice la Biblia que por 1000 años. En otros escritos dice que su reino es eterno. Entonces son cosas que hay que analizar. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, escuche bien, de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás tiene acceso al cielo, él puede ir, él los acusa día y noche a todos los hijos de Dios. Él pasa acusándolos día y noche delante de la presencia de nuestro Dios, porque Dios le permite ir al cielo y va a haber un tiempo que ya no se le permitirá entrar más. Es cuando la iglesia esté con el Señor. Apocalipsis 19:1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, o del Dios nuestro. Oigan, cuando esta multitud está en el cielo, ya la iglesia está allá, los redimidos están allá, los ángeles todos reunidos están gritando a una misma voz, en un mismo cántico. Dicen que gritan y decían: aleluya, salvación, honra y gloria y el poder son del Señor nuestro Dios, porque Dios toma el control de toda la humanidad, de todo lo que Él creó bajo esta tierra. Apocalipsis 11:16 dice: y los 4 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono y se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono habían 24 ancianos. Eran de 24 tronos, 24 ancianos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. A estos ancianos se les va a coronar porque el Señor quiere ser rey de reyes en medio de reyes. Estos hombres son coronados como reyes en ese momento. Y por eso que usted ve que el anticristo quiere hacer lo mismo, que viene a la tierra, levanta 10 líderes de 10 naciones, de las naciones más poderosas, y son coronados por media hora, porque él quiere imitar a Cristo. Él quiere ser rey en medio de reyes, no en medio de presidentes, de simple presidente. Él los corona como reyes porque él quiere ser la película de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere ser rey de reyes en medio de reyes, pero a Satanás no le luce. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron de delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que estos hombres se quitan la corona y se postran delante del Cordero, o sea, delante de Dios. Aquí lo está representando como el Cordero para que ustedes sepan que Jesucristo, que es el que murió como Cordero inmolado en la cruz, es el mismo Dios. Y por estos hombres se postran delante de Dios, ya no como Cordero, sino como Dios. Pero la Biblia lo relata como Cordero para que usted piense en aquel que murió por usted en la cruz del Calvario. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo era el mismo Dios de la ley, Jehová, Dios de la ley, el mismo de hace 2000 años y el mismo Espíritu Santo que gobierna la tierra. Ahí están las tres manifestaciones del mismo Dios. Apocalipsis 19:6, y oí como una gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, Él viene a reinar la tierra. Usted se puede creer muy presidente, muy alcalde, muy presidente de un patronato, de un pueblo. Un día, si usted no se porta bien, se le van a quitar esos reinos y se le va a ser entregado a otro. Así que a ejercer estos puestos mientras usted esté en la tierra con humildad y con el temor de Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y si usted tiene un puesto hoy en día, sea político o militar, es porque Dios lo ha puesto ahí para ejercer una función aquí en la tierra basada a las leyes terrenales y respetando los fundamentos y los estatutos de las leyes tanto terrenales como celestiales, porque el cielo gobierna la tierra. Toda ley viene de arriba. Dice la palabra aquí en Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones. Oiga, las naciones ahorita están airadas. Por eso usted ve esos debates de reino contra reino, nación contra nación, presidente contra presidente. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Cuando las naciones se empiezan a airar es cuando la ira de Dios va a venir sobre los reinos de la tierra. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Porque hoy en día, por eso se está peleando por el cambio climático, porque han destruido la tierra, han destruido el planeta. ¿Por qué? Por ambiciones económicas. Han destruido la tierra porque han saqueado las riquezas que Dios tiene dentro del planeta. Aún sacar el oro, sacar el petróleo, daña el planeta. Pero pesa más querer tener riquezas que cuidar el ecosistema del planeta. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Dice que el que mora en los cielos se reirá de ellos, de los seres humanos que andan queriendo ser líder, que porque Petro dijo ya los ven como un ídolo porque le habló en su cara a Estados Unidos y a Israel. No va a cambiar el mundo con eso. El mundo va a seguir igual. La bestia y el falso profeta van a destruir este planeta. Van a llegar al final de donde tienen que llegar. Porque dice la Biblia que Satanás le dio su trono y su autoridad. Dice Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. No nos va a quedar otra que alabar a nuestro Dios cuando se lo dé la orden. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto grande y granizos. Apocalipsis 8:5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llevó y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Es el terremoto que ha venido anunciando la NASA, que va a haber un terremoto que va a sacudir toda la tierra, porque la Biblia dice que la tierra temblará como un borracho y eso está escrito y va a acontecer. Todo lo que está de pie se va a caer, edificios, cerros, todo lo que esté de pie se va a arrodillar en aquel día. Apocalipsis 15:5-8 lo hace una referencia que usted la puede leer en casa para que profundice más en lo que estamos hablando. Y vamos a leer Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por sus plagas de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que todas las naciones que vayan en contra de Israel, les caerá fuego mezclado con azufre y granizo, o sea, meteoritos
con fuego y azufre caerán estas naciones que están en contra de su pueblo Israel. Es verdad, Israel no se han portado bien los judíos, a veces han masacrado gente, han bombardeado a Gaza, han bombardeado a los enemigos de alrededor, pero a Israel solo lo puede juzgar Dios, porque es el pueblo que Dios escogió por medio de la promesa hacia Abraham. Es como que a usted, a un niño, se lo eduque o se lo golpee alguien de la calle, usted le viene a reclamar a su hijo, lo educa usted y le reclama a usted. Esto es igual. A Israel lo va a castigar Dios, porque dice Dios que no se quedará sin castigo, porque el juicio va a comenzar por casa. Dios no piense que porque Israel dice que es el pueblo de Dios, lo va a ver como el niño bonito, haga lo que quiera y no le va a pasar nada. Mentira del diablo. Va a ser castigado Israel por todo lo que han hecho, por los asesinatos que han cometido, porque en su ley Dios no les ha mandado a matar, porque en su ley dice no matarás. El mismo Dios que te dice no matarás no te puede estar diciendo al mismo tiempo o dándote autoridad para que mates o para que lo hagas. Entonces es contradictorio. Entonces guarde la ley. Hay gente en Israel que guarda la ley. Hay pueblo dentro del pueblo judío que guarda la ley y aman y temen el nombre de Dios. Y no están en contra de las cosas que hace el gobierno. Pero sabemos que Israel en Medio Oriente es la segunda bestia que habla Apocalipsis, no el pueblo judío, sino el Estado judío. Ellos adoran a la bestia que es la cabeza de Estados Unidos, la cabeza, ahí está la cabeza de la bestia, que la bestia significa el poder derramador de sangre inocente en el mundo. Y el falso profeta hoy se encuentra, su sede en el Vaticano, después va a ser destruido el Vaticano y lo van a pasar a Jerusalén y allá van a gobernar la tierra. Falso profeta y la bestia. Y Satanás les va a dar su trono y su autoridad para que gobiernen la tierra. Y por eso dice la Biblia que la segunda bestia, que es la unidad del pueblo que hoy está en guerra contra sus hermanos, se van a unir este dice cordero que traía 2 cuernos y hablaba como dragón, es la unidad del gobierno judío, no del pueblo judío, el gobierno judío contra los gobiernos musulmanes, y esto van a hacer que toda la humanidad adoren a la imagen que va a levantar la primera bestia, que es el G7. Van a levantar una imagen y los judíos y los árabes en su celo religioso van a decapitar a todos aquellos que no quieran adorar al Dios de Abraham, supuestamente, entre comillas, como ellos lo creen, al uno. Al que no adore a su Dios lo van a matar. Y aquí donde dice la Biblia que estos pensarán que están rindiendo culto a Dios haciendo estas cosas. Entonces va a haber una confusión tremenda, porque hoy en día las iglesias veneran a Israel, adoran a Israel. Israel los va a perseguir, los va a matar, si no creen en un Dios uno. Si usted cree en una Trinidad, lo van a cortar la cabeza, porque ellos lo van a ver como paganismo, que usted es un idólatra, que usted es un pagano, entonces lo van a matar. No importa si usted tuvo toda la vida alabando y glorificando al Señor Emanuel o Jesucristo, como usted le llama en su iglesia. Lo van a matar y lo van a acorralar. Así que la Biblia habla de estas 2 bestias y que la segunda bestia tiene el mismo poder de la primera bestia. Claro, Israel tiene el mismo poder de Estados Unidos y del G7 y de las Naciones Unidas que lo apoyan. Así está viviendo en este mundo. Cada día se va a ir complicando más la situación. Muchos están esperando que China y Rusia o la India se levanten contra Estados Unidos y tomen el mando. No va a ser así. Estados Unidos va a preferir darle el poder a Europa que dárselo a estos países enemigos. Así que, hermanos, los reinos del mundo van a ser de nuestro Señor Emanuel y del Cristo y de toda su iglesia y de todos sus ángeles son los que van a gobernar esta tierra. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.